Hemos estado trabajando para mejorar la calidad de vida de la gente. Y la gente no le cree a los políticos. ¿Cómo va uno a creer que esos habladores tienen a unos altos, son ladrones? Y dejar un país mejor mejor que el que encontramos. Qué vergüenza, compañero. Qué vergüenza. Si ustedes no pueden con este país, si ustedes no pueden resolver, entréguenle el partido, entréguenle el gobierno a Danilo Medina. Llámelo hoy. Mira, Danilo, tenga su país. Danilo tiene los días contados, y dudo mucho que se salve de esta, porque Abinader ya se decidió. Abinader ha hecho de todo para destruir a Danilo Medina, por unas cuentas pendientes que tenían por lo que le hicieron a su papá en los gobiernos de Danilo. Hablamos del Cemento Santo Domingo, que tiene ahora el inconveniente, no se le da un permiso porque están dentro de un parque nacional. Cemento Santo Domingo está violando la normativa o las normativas involucradas. Caía en un parque nacional. El ministerio se vio obligado por la ley a negarse. Entonces, en enero del 2013 nosotros estábamos legal y ahora, 5 meses antes de las elecciones, estamos ilegal. Entre las cosas que Abinader no le perdona a Danilo está haberle cerrado la cementera Cemento Santo Domingo de la familia Abinader y su principal activo generador de riquezas. Esas riquezas que se llevan a los paraísos fiscales para no tener que pagar los impuestos aquí. Pero por una componenda entre Hipólito y Danilo, decidieron cerrarle la planta de cemento en Atillo, Azua, para troncharle la carrera política a Abinader y para que no fuera el candidato del PRM en 2016, sino Hipólito Mejía. La cementera fue cerrada por operar dentro de un parque nacional, el Parque Nacional Francisco Alberto Camaño, y por carecer de los permisos medioambientales y de explotación minera, indispensables para su operación. Es decir, esta cementera de la familia Abinader estaba operando de manera ilegal. Y aún estaba operando ilegal hasta hace apenas 2 meses, cuando el gobiernazo del cambio cambió la nueva ley de reordenamiento territorial, que entre otras cosas, buscaba reducir ese parque nacional en Azua para cederle terrenos a la cementera de Abinader, que está destruyendo ese bosque montañoso costero tan indispensable para la biodiversidad de la zona. Eso también es cambio. Por intervenciones de Leonel, de Manuel Estrella y de otros, Abinader logró que Danilo no le cerrara definitivamente su principal fuente de ingresos. Recuerden que esos terrenos se los regaló Leonel en 1998 a la familia Abinader, ya que Rafael Abinader, el papá de Luis, había sido aliado de Leonel en 1996, traicionando a Peña Gómez. Desde aquí vienen las estrechas relaciones de amistad y respeto de Leonel con esa familia del cambio, que ahora dice ser peñagomista. Pero ese ya es otro tema que podemos tratar con detalles en otro video. Podemos decir que históricamente Hipólito y Danilo han peleado en pareja para combatir a Leonel y Abinader. Y es una lucha que mantiene su esquema hasta el día de hoy y hasta que se mueran los 4. A Abinader le dio mucho resultado positivo perseguir judicialmente a Danilo y todo su entorno al inicio de su gobierno en 2020. Porque la gente quería ver presos a los corruptos de la banda morada. Y aquí, Abinader aprovechó para matar 2 pájaros de un tiro. Le sacó capital político al tema y también vio cómo iba logrando su sueño de ver destruir a Danilo y de verlo arrastrándose o guindándose en una mata. Esto es una maldita maldición. Lo que le hizo Abinader a Danilo, luego de ser el hombre más poderoso del país y tener el control de todo por 8 años, solo lo aguanta alguien capaz de comerse un tiburón podrido sin eructar.
Después de que Abinader le apresara a sus hermanos, a sus hombres de más confianza, a sus alcancías y a sus financistas, a Danilo le dio cáncer, le dio vitiligo, se le cayó el pelo, ya no se le paraba y hasta sopesó la idea de irse al más allá. Pero se hicieron unos acuerdos secretos. Abinader y Danilo se reunieron en 3 ocasiones, incluyendo una en San Cristóbal, en la casa de Temístocles Montaz, otra en la funeraria Blandino de la Lincoln y otra en el apartamento de Bellavista de un gran empresario. Aquí se acordó dejar a Abinader gobernar y dejarlo que se reeligiera sin mayores complicaciones, a cambio de soltar los presos de Danilo y evitar que el propio Danilo cayera preso. De hecho, cuando apresaron a Gonzalo Castillo, la masa peledeísta se tiró a las calles y llegaron al punto de romper las puertas del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde estaba Gonzalo. Los peledeístas amenazaron con prender el país en ese entonces, pero Danilo habló y llamó a su gente a recogerse y dejar a Abinader gobernar en paz. Así ocurrió. Abinader gobernó en paz, se reeligió sin problemas, y los familiares de Danilo, así como toda su gente de confianza que había sido apresada, salieron todos de la cárcel en cuestión de días. Pero fíjate en esto, mira, a mí personalmente me gusta Manola TV. Yo me siento a ver Manola TV. Yo también. ¿Verdad que sí? A mí me gusta Manola TV, yo lo he dicho públicamente. Wendy la ve y yo la veo. Y tú no ves Manola TV. Sí, claro. Nosotros vemos Manola, todos somos fans de Manola TV. En la mente de Abinader, ya Danilo era un muerto político, y sus cálculos indicaban que ya el PLD estaba destruido y que no resurgiría jamás. Eso hubiera pasado si Abinader hubiera hecho un gobierno al menos aceptable, o si por lo menos hubiera dejado como estaba todo lo que encontró funcionando. Pero no, esta banda del cambio fue a destruirlo todo. No es que solo no han hecho nada, sino que destruyeron lo que encontraron hecho. Eso hizo que el pueblo dominicano comenzara a comparar la gestión de la banda de Danilo con la gestión de la banda del cambio, reivindicando esto a un gobierno malo y corrupto como ese de Danilo, pero que lo hizo 1000 veces mejor que Abinader. Y no es que la gente quiere que vuelva Danilo, pero tiene presente cuando se regalaban los inversores, porque ya no se necesitaban al tener luz 24 horas en todo el país. El pobre estaba comiendo bien, el dinero rendía más, el sistema educativo y de salud avanzaban, Senasa era la mejor ARS, el 911 funcionaba, y un largo etcétera que todos ustedes conocen. Danilo Medina. Perdón, Danilo Medina. Con este respaldo de un pueblo que ahora hasta le pide perdón, Danilo sintió un aliento. Se sanó del cáncer, se sanó del vitiligo, le creció el cabello y ahora anda en las calles con su frente en alto, erguido y confiado, diciendo que el PLD va de vuelta al primer lugar en el gusto de los dominicanos y que volverá al poder en el 28. Ahí es que los dominicanos tenemos que estar alertas. No nos podemos dar el lujo de permitir que vuelva el PLD. Tenemos que sacar y barrer como perros viralata a la banda del cambio. Pero tampoco podemos dejar que vuelva Danilo o que vuelva Leonel. Al menos debemos intentarlo. Más adelante yo les voy a decir por quién es que tenemos que votar. El caso es que Danilo ya se siente vivo, se siente recuperado y está amenazando con volver al poder, porque mucha gente lo aclama, sobre todo aquellos que no pudieron ver la casa de Alofoque por falta de luz. Es que la gente ya no aguanta, mira, ay Dios mío, 1, 2, 3, 4, 5, completa la calle, mira. Ahora mismo no pasa nada ni nadie. Pero Abinader no contaba con este resurgimiento de Danilo y su partido, como tampoco lo esperaba Leonel, sino que pensaban repartirse el pastel entre Abinader y Leonel, 4 años tú y 4 yo.
A Abinader no le ha quedado otra opción que volver a su vieja confiable: utilizar la justicia para destruir a sus oponentes políticos. Y ahora, 5 años más tarde, vemos que Abinader saca otra vez los expedientes y los casos que ya se habían archivado, no solo para ir tras la cabeza de Danilo, sino también de hombres de su confianza que no habían sido tocados, como es el caso de Rubén Bichara con Punta Catalina. Como Danilo resurge y Abinader se hunde, ahora, 5 años después, quieren reiniciar el caso de Punta Catalina, o el caso de los pulpos eléctricos, o el caso de las visitas sorpresa, o cualquier excusa que los lleve al apresamiento final de Danilo Medina. Obviamente, la justicia del cambio no tiene tiempo ni recursos para perseguir a Ángel Hernández y los 24,000 millones de pesos que desapareció del Ministerio de Educación, ni para perseguir a Fulcar y los 20,000 millones que no se sabe a dónde fueron a parar en su gestión. La justicia del cambio no tiene tiempo para investigar el robo de las EDES, aplicando cargos de hasta 5 veces el valor de su factura, porque el gobierno necesitaba más recursos, porque la reforma fiscal no se hizo, y esos cuartos había que buscarlos de donde fuera y como fuera. Pero tampoco la justicia de Abinader no tiene tiempo para investigar los 400 millones que desapareció el jefe de la policía cuando fue director de AMET. Pero Abinader tampoco tiene tiempo para investigar los 9,000 millones que desapareció Santiago Jacín de Senasa. No, la justicia del cambio solo sirve para perseguir a los comunicadores de redes sociales y para perseguir a Danilo y su banda. Cada vez que Danilo saque la cabeza, cada vez que coja un chin de aliento y cada vez que intente levantarse, ahí viene Abinader con su justicia independiente a terminar de arrematarlo. Ciertamente, con cadena perpetua Danilo no paga lo que hizo, pero ya van 5 malditos años y la justicia no hizo nada. Jenny hizo el intento y no la dejaron. Ya suelten a Danilo en banda, enfóquense en gobernar y persigan a los ladrones del cambio, que son más recientes y son más millones robados. Ya el pueblo les cogió la seña, así que no vengan a entretenernos con su persecución a Danilo. Más bien lo que Abinader debería hacer es renunciar con toda su banda y entregarle el gobierno a Danilo, que se lo termine de llevar al 28. Esta historia continuará. La plataforma Manola TV es alguien que conoce todo con detalle. Wow, Manola sabe todo.